¿Alguna vez has sentido que alguien, mucho menos capaz que tú, se lleva todo? El respeto, la atención, el poder, y tú, observando desde la esquina como un espectador más, con los puños cerrados en los bolsillos. ¿Te ha pasado? Claro que sí. Y no, no fue suerte. Ni contactos, ni magia. Fue otra cosa, algo mucho más perturbador, algo que probablemente tú no tienes, o que enterraste hace años sin darte cuenta. Te voy a decir una verdad que nadie quiere que escuches. La confianza puede ser más letal que el talento. Escúchame bien. Hay personas que destruyen salas enteras con solo entrar. No dicen nada, no sonríen, no suplican, solo están. Y sin embargo, lo controlan todo. ¿Por qué? Porque su mera presencia arrastra gravedad. Porque cuando hablan, lo hacen como si sus palabras fueran órdenes que el universo debe obedecer. Porque han convertido su seguridad en un arma. Y tú has hecho de tu duda una religión. No es tu culpa. Te criaron para obedecer, te educaron para no incomodar, te entrenaron para mirar hacia abajo y pedir permiso antes de ser tú. Pero lo más macabro de todo es que lo hicieron tan bien, que ya ni necesitas que alguien te controle. Lo haces tú solo. Te autosaboteas con una precisión quirúrgica. Te digo esto sin anestesia. El mayor enemigo que has tenido en la vida es esa vocecita suave en tu cabeza que te dice: no digas eso, no es el momento, espera un poco más, mejor quédate callado. Esa voz no es cautela, es veneno. Es la sombra psicológica que Maquiavelo habría destruido sin piedad, porque él lo sabía. El poder no se mendiga, se impone. Y tú llevas años suplicando sin darte cuenta. ¿Sabes qué es lo que más miedo da? Que tú podrías tener el control. Podrías manipular la realidad con tu sola forma de hablar. Podrías ser un terremoto social que hace que todos se reacomoden al verte llegar. Pero decidiste ser eco en vez de trueno. Y aquí va la pregunta que te va a romper. ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque dudaste 2 segundos más de la cuenta? Esa entrevista que cancelaste, esa persona que no miraste a los ojos, esa idea que se te ocurrió y dejaste morir porque no estabas seguro. La seguridad, amigo mío, no es una sensación, es una elección. Y quienes entienden eso, gobiernan sobre los que todavía están esperando sentirla. Déjame pintarte un escenario. Hay 2 personas en una sala. Una tiene estudios, carisma, ideas brillantes. La otra no destaca en nada, excepto por una cosa. Entra como si ya todo fuera suyo. Habla como si sus palabras no necesitaran defensa. Y mientras uno presenta datos y se disculpa antes de cada frase, el otro lanza afirmaciones como si fueran decretos imperiales. ¿A quién siguen todos? Exacto, al que no tiembla. Y esto es lo más escalofriante. El mundo no está diseñado para que ganen los mejores. Está diseñado para que ganen los más seguros, no los más sabios, no los más nobles, no los más bondadosos, los más decididos, los que no titubean. Y si eso no te inquieta, no estás prestando atención. Te han vendido una mentira desde niño, que si eras bueno, te iría bien, que si esperabas tu turno, te lo darían, que si eras correcto, te recompensarían. Pero la historia humana, toda, la han escrito los que ignoraron esa fábula, los que, como Maquiavelo, entendieron que la duda mata más que cualquier espada. ¿No te parece extraño que algunas de las personas más incompetentes que conoces estén en los puestos más altos? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo consiguieron respeto, poder, influencia? ¿Qué demonios hicieron que tú no hiciste? Te lo digo, se eliminaron la capacidad de pedir permiso, convirtieron su voz en un martillo y dejaron de buscar aprobación. ¿Y tú?
¿Cuánto de ti está aún esperando que alguien te autorice a ser grande? Hay una guerra en marcha. No es visible, no se televisa, pero arde en todas partes, en oficinas, en relaciones, en conversaciones. Y el campo de batalla está en tu cabeza. De un lado, la parte de ti que quiere tomar el mundo por el cuello. Del otro, esa maldita voz suave que te dice que aún no estás listo. Este vídeo no es autoayuda, es un ritual de muerte. Vamos a enterrar aquí y ahora esa parte tuya que pide disculpas por existir. Y vamos a hacerlo con fuego. Porque si no destruyes esa versión obediente y temerosa que habita en ti, serás devorado por quienes sí lo han hecho. Prepárate. No vas a salir de este vídeo igual. Y si sientes miedo mientras lo ves, es porque tu viejo yo se está resistiendo a morir. Y eso es exactamente lo que debe pasar. Bienvenido. Y ahora que has llegado hasta aquí, empieza la parte más peligrosa. Lo que sigue no se nota, no hace ruido, pero corroe por dentro. Vamos a hablar de algo que llevas dentro y nunca te has atrevido a nombrar: la comodidad de ser dominado. Sí, lo escuchaste bien. Aunque te duela aceptarlo, hay una parte de ti que encuentra placer en obedecer, en no tomar decisiones, en no tener el control. No porque seas débil, sino porque tener el control real asusta. Porque cuando tienes poder, ya no puedes mirar a nadie más para echarle la culpa. La mirada va en una sola dirección, hacia ti. El poder es libertad, pero también es carga, responsabilidad, y tú llevas años huyendo de esa carga disfrazándola de prudencia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has fingido no querer liderar porque no era tu lugar? ¿Cuántas veces te has dicho que el poder corrompe solo porque no lo tienes? Es la excusa perfecta del que nunca se atrevió a dominar. Y aquí está la paradoja. El poder no te cambia, te revela. No destruye tu moral, desvela tus límites. Y si esos límites son frágiles, si tu identidad se sostiene sobre la validación ajena, entonces claro que el poder te arrasa, porque te muestra que lo que creías ser era humo. Y esto nos lleva a algo más profundo, más inquietante. El enemigo no es la inseguridad, es la voz interna que te convence de que esa inseguridad es humildad. Esa voz que te dice: espera un poco más, no te adelantes, no seas arrogante. Esa voz suena pacífica, sensata, pero es el disfraz más sofisticado que tiene el miedo. Y lo peor es que no le hablas, no la confrontas, solo la escuchas como si fuera una autoridad divina. Pero aquí viene lo más oscuro. Mientras tú obedeces esa voz, otros están creando sus propios imperios. Gente con menos ideas, con menos talento, con menos ética. ¿Por qué ellos? Porque entendieron algo que tú sigues negando. La duda no paraliza a quien actúa, solo paraliza a quien la escucha. Hay algo profundamente perturbador en esto. La confianza, cuando es real, produce miedo a los demás. ¿Lo has notado? Una persona segura incomoda. Atrae odio, envidia, sospecha. ¿Por qué? Porque rompe el equilibrio mediocre del grupo. Porque su sola existencia es un desafío. Porque hace que los demás se vean a sí mismos con los ojos desnudos. Por eso muchos prefieren que te mantengas callado, sumiso, pequeño. Y aquí te va la frase que va a dolerte. Has sido cómplice de tu propia invisibilidad. Has firmado con gusto los contratos sociales que te mantenían mudo. Has aplaudido a otros para no tener que exponerte tú. Has cedido espacio creyendo que eras prudente, cuando en realidad solo estabas cediendo tu trono. El poder no espera a los justos. El poder no premia la paciencia. El poder se instala donde no hay duda. Y tú has hecho del pensamiento excesivo un altar. Has confundido introspección con parálisis.
reflexión con miedo, respeto con sumisión. Y ahora estás aquí, mirando a tu alrededor, preguntándote cómo es posible que tú, que tienes tanto dentro, estés tan lejos de donde deberías estar. ¿Quieres una respuesta brutal? Porque el poder no se hereda, se reclama. Y tú no has reclamado nada. Pero escúchame bien, no es tarde, nunca lo es. Porque el arma más letal no es la voz fuerte, es la voz que no tiembla, la decisión sin tartamudeos, la mirada que no baja, el paso firme, incluso cuando el camino es incierto. Y aquí viene el giro que no esperabas. La confianza no es un estado, es una estrategia. Y como toda estrategia, se puede entrenar. Puedes decidir hoy mismo no dar más explicaciones innecesarias. Puedes elegir hablar menos y observar más. Puedes aprender a usar el silencio como una presencia activa, no como una ausencia temerosa. Puedes transformarte en alguien que ya no busca encajar, sino descolocar. Porque aquí va una verdad aterradora. El que incomoda con su presencia ha empezado a dominar el espacio. Y tú naciste para eso. Pero primero tienes que matar al personaje obediente que habita en ti. Y eso duele. Duele arrancar la piel del niño complaciente, del adolescente inseguro, del adulto que pide disculpas antes de hablar. Duele traicionarte a ti mismo. Si ese tú mismo fue moldeado por el miedo. Pero si sobrevives a esa traición, renaces como alguien imposible de ignorar. Y en ese momento, el poder deja de ser una meta. Se convierte en una consecuencia. Porque el poder no es algo que se busca, es algo que uno se convierte. Y cuando el poder ya no es algo externo que deseas, sino algo que eres, algo que emanas, todo empieza a cambiar sin que tú digas una sola palabra. Pero aquí es donde ocurre algo que muy pocos anticipan. El entorno empieza a reaccionar, y no de la forma que crees. No te aplauden, no te celebran, no te reciben con los brazos abiertos, te miran con recelo, con miedo, con sospecha, porque hay algo que la mayoría detesta profundamente: ver a alguien que ya no necesita su aprobación. Y en ese instante, el juego cambia por completo, porque ya no estás compitiendo con otros, estás desactivando las reglas con las que todos han jugado durante años. La gente que te rodea comienza a sentir una amenaza invisible. No porque seas agresivo, sino porque tu seguridad expone su falta de estructura interna. Tu presencia firme descompone sus máscaras. ¿Y sabes qué hacen cuando sienten esa amenaza? Intentan devolver tu cabeza a su sitio. Lo hacen sutilmente. Te llaman arrogante. Te dicen que has cambiado, que estás muy frío, que ya no eres como antes. Y tienen razón. No eres como antes, porque antes eras manipulable, eras maleable, eras funcional para sus juegos sociales, pero ahora les eres inútil. Y eso les duele más que cualquier palabra que digas. Aquí entra en juego una de las herramientas más infravaloradas del poder personal: la indiferencia estratégica. La capacidad de no necesitar, de no reaccionar, de no responder, porque cada vez que respondes, cedes el marco, cedes energía, cedes espacio. Pero cuando no reaccionas, cuando observas sin ceder emoción, cuando mantienes el control interno como si tu mente fuera un templo blindado, entonces algo mágico sucede. Te vuelves incontrolable. Y no hay nada más aterrador para los demás que alguien que no se deja arrastrar emocionalmente, porque la mayoría de las personas viven esperando que algo les active. Una crítica, una burla, una mirada. Están listos para explotar. Y cuando tú no lo haces, cuando tú permaneces inalterable,
entienden que estás en otro nivel, no por encima, no por debajo, fuera. Y eso es algo que no pueden procesar. Pero no te confundas. La indiferencia no es frialdad, no es desconexión. Es inteligencia emocional convertida en escudo. Es decir, yo elijo cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, a quién le permito entrar. Y en ese punto, todo se filtra. Las relaciones cambian, las dinámicas se rompen. Descubres con una mezcla de asombro y decepción cuánta gente te rodeaba solo porque eras fácil de manipular, solo porque aún no habías despertado. Aquí es donde aparece un nuevo umbral, el aislamiento voluntario. No el aislamiento por miedo, no la soledad del rechazo, sino la decisión consciente de retirarte para reconstruir, para filtrar, para resetear tu identidad lejos del ruido. Y esto es algo que nadie te enseña. A veces, para volverte imparable, tienes que desaparecer. Tienes que alejarte del círculo que te aplaude por ser débil. Tienes que callar durante semanas para que tu voz tenga el peso que merece cuando decidas volver. Tienes que estar cómodo sin aplausos, sin validación, sin eco, porque solo entonces sabrás quién eres sin el reflejo de los demás. ¿Te atreves a eso? ¿A no ser visto? ¿A no ser comentado? ¿A no ser reconocido? Es ahí, y solo ahí, donde nace el tipo de presencia que hace temblar estructuras. Porque cuando vuelves, ya no vuelves con ansiedad, vuelves con intención. Ya no hablas por impulso. Hablas porque sabes que tu palabra puede mover piezas. Ya no entras en una sala buscando aprobación. Entras sabiendo que tu sola presencia está rompiendo inercias. Y aquí hay algo que tienes que entender. Aunque incomode, la mayoría no quiere tu grandeza, quiere tu compañía. Mientras seas pequeño, mientras no destaques demasiado, mientras sigas cediendo espacio emocional, te van a aceptar. Pero en el momento en que empieces a actuar como si el permiso ya no fuera necesario, vas a notar cómo el amor se transforma en silencio, en juicio, en distancia. Ahí es donde debes elegir. ¿Prefieres ser querido o respetado? Porque ambas cosas no siempre caminan juntas. Y el respeto verdadero, ese que no se pide sino que se impone por gravedad, solo nace cuando te conviertes en alguien emocionalmente inaccesible. Y no me malinterpretes. No se trata de ser insensible. Se trata de ser tan dueño de ti mismo que ningún comentario pueda alterarte. Se trata de ser tan completo que ninguna ausencia te desequilibre. Se trata de tener tanto foco que nada pueda distraerte de tu dirección. Y eso no se consigue leyendo frases bonitas. Se entrena en el campo de batalla interno, cuando tienes la oportunidad de reaccionar y eliges no hacerlo. Cuando sientes miedo y caminas igual. Cuando sabes que están hablando de ti y no te inmutas. Ese tipo de control no se aprende, se forja a base de silencio, a base de decisiones solitarias, a base de morir un poco cada vez que decides dejar de complacer. Y cuando llegas ahí, cuando habitas ese espacio mental donde ya no necesitas nada externo para validarte, la realidad se curva a tu alrededor. Porque el mundo no responde al talento, responde al marco. Y el marco siempre lo pone quien no se mueve por miedo. Así que la pregunta final no es si tienes potencial. Eso ya lo sabemos. La pregunta real es, ¿cuánto estás dispuesto a perder para convertirte en quien no necesita pedir nada? Porque lo que vas a perder es mucho, pero lo que vas a ganar te va a convertir en alguien irreconocible. Para ellos y para ti. Y ese es el principio del verdadero poder.
Y justo cuando creías que ya lo habías entendido todo, llega el momento más jodido. Darte cuenta de que el enemigo final no está fuera, está dentro. Que no son los demás quienes te frenan. No es el sistema, no es tu familia, no es tu historia, es tu apego. Apego a lo que fuiste, a lo cómodo, a lo seguro. Apego a esa identidad que construiste para sobrevivir, no para dominar. Y destruir eso da miedo. Porque te obliga a renunciar incluso a tus propias excusas. Aquí no hablamos de mejorar, hablamos de mutar, de desaparecer como espectador para resurgir como amenaza, como alguien que ya no participa en el juego, porque entendió que podía crear el suyo. Pero para eso necesitas hacer algo que casi nadie está dispuesto a hacer: dejar de reaccionar y empezar a diseñar. Diseñar tu lenguaje, tu postura, tu silencio, tu presencia. Cada movimiento debe tener peso y cada ausencia sentido. Porque en el mundo real, el que habla demasiado se delata, el que está siempre disponible se abarata, y el que necesita ser aprobado ya perdió. Así que llegados a este punto, tienes que tomar una decisión. Una que no parece radical, pero lo es. ¿Quieres seguir siendo accesible o quieres volverte inolvidable? Inaccesible no significa arrogante, significa selectivo. Y lo inolvidable no tiene que ver con ser querido, sino con dejar una huella que desgarra, que rompe patrones, que hace que quien te cruzó no te olvide jamás. Porque no fuiste simpático, fuiste magnético, no fuiste correcto, fuiste inevitable. Y ahora que ya viste todo esto, no puedes volver atrás. Ya no puedes esconderte tras la timidez disfrazada de prudencia. Ya no puedes seguir justificando tu pasividad con frases dulces. Tienes que elegir si sigues siendo una sombra más, o el fuego que quema la habitación al entrar. Así que aquí va el último desafío. Comenta abajo una frase, una sola. No pido permiso. Si llegaste hasta aquí, escríbelo. No por mí, por ti. Para marcar públicamente que algo dentro de ti ya no será igual. Y si este video te ha removido algo, si sentiste que había partes que estaban hablando directamente a tu subconsciente, es porque así fue. Esto no fue entretenimiento, fue un golpe quirúrgico. Y si quieres más, suscríbete. Pero no por rutina. Hazlo si estás listo para que el próximo vídeo te rompa todavía más. Nos vemos en la próxima batalla. Pero cuidado, porque después de esto, puede que el mundo ya no sepa cómo tratarte. Y eso es exactamente lo que queremos. Desaparece por un rato, y cuando vuelvas, que nadie te reconozca.